ha estado de gira el titular, el presidente, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, una gira que se justificó por el INE con el supuesto objetivo de fortalecer las políticas y acciones institucionales de vinculación, información, intercambio y cooperación en materia electoral y fortalecimiento a la democracia, algo totalmente, digamos, ajeno a lo que en realidad ocurrió. Lo que pasó fue lo que ya denunciaba el propio presidente López Obrador esta mañana, que Lorenzo Córdoba en realidad pues fue a hacer una gira, un turismo de derecha, un turismo político, derechoso, facho, y pues que visitó a todas estas organizaciones golpistas, organizaciones vinculadas pues a un pensamiento de hegemonía estadounidense, y también por supuesto a organizaciones de ultraderecha. Eso es la última gira que le costeamos con recursos públicos a este consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Muy lamentablemente, pues entre otras visitas, estuvo con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, además con funcionarios del Comité de Asuntos Exteriores y con miembros de Caucus Hispano de la Cámara de Representantes, con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, además de reunirse con algunos funcionarios de estas áreas de la División de Asistencia Electoral de la Organización de las Naciones Unidas, y con organizaciones supuestamente civiles que en realidad tienen pues toda una trayectoria golpista, como ya lo mencionábamos. Muy lamentable que a menos de 14 días que estaba aún en el cargo, pues servidor público, que se le olvida que es servidor público, haya hecho esta gira por Estados Unidos. Y bueno, está con nosotros un investigador que se ha dedicado junto con otras investigadoras a revisar todo el tema de estos llamados think tanks o tanques de pensamiento, que son de ultraderecha, que son golpistas, que tienen esta actividad injerencista y que están muy vinculados al gobierno de Estados Unidos, y con los cuales se reunió recientemente Lorenzo Córdoba, pues para hablarnos de este tema. Nos da mucho gusto saludar a Aníbal García Fernández. Él es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Centro Estratégico de Estudios de Geopolítica, y también actualmente estudia o está por terminar su doctorado también en estudios latinoamericanos, pues para comentarnos acerca de esto. Muy buenos días, maestro Aníbal García Fernández. Pues nos da mucho gusto saludarlo esta mañana. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Un saludo ahí a todo el equipo de Contralínea. Pues vimos con preocupación esta ya, digamos, pues cinismo, porque no se le puede llamar de otra manera, del consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello al presentarse pues a todas estas áreas que son pues, o más bien que han estado vinculadas incluso a golpes de Estado en América Latina, también a ejercicios conocidos como el lawfare, o todo esto que tiene que ver con el concepto de golpe de Estado blando. Y ahí estuvo Lorenzo Córdoba pues en estos llamados tanques de pensamiento, muy vinculados a la derecha, pero también a todas estos políticas injerencistas de Estados Unidos. Desde la academia, ¿cómo se puede entender esta gira de Lorenzo Córdoba allá en el vecino país del norte, y sobre todo a quiénes fue a visitar y con quiénes se fue a quejar de las supuestas arbitrariedades aquí en torno a la democracia según que él defiende? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante decirle a la gente que nos está escuchando que no es la primera vez que este tipo de acciones suceden por parte del INE y sobre todo de Lorenzo Córdoba, ¿no? En 2021 y también en 2019 visitó en algún momento Estados Unidos y tuvo reuniones con gente
de una organización que es parte del gobierno de Estados Unidos, pero que sabemos que tiene vínculos con grupos de derecha en América Latina y en el mundo en general, que es la National Endowment for Democracy, la NED, que bueno, acá la conocimos también porque se supo que financia una gran cantidad de organizaciones en México. Es la tercera vez, por lo menos, desde que entró el gobierno de Andrés Manuel, que va a reunirse con este tipo de personajes, de personas y de instituciones, ¿no? Lo que llama la atención en esta ocasión es que la gira incluyó también, como mencionabas hace un momento, a gente del gobierno de Estados Unidos, pero también a algunos think tanks que en otras ocasiones hemos mencionado que son think tanks que articulan una enorme red de poder económico, político, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de este Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el CIS, y en el que ahí fue a dar una conferencia que tenía que ver sobre todo con los riesgos para la democracia que implica el Plan B. Tuvo ahí reuniones con gente que dirige la parte de América Latina del CIS, que es un investigador que se llama Ryan Berg y que ha estado muy activo en redes sociales desde hace bastante tiempo en contra del gobierno. Y bueno, este think tank yo creo que aglutina y ejemplifica muy bien las distintas dimensiones que adquiere el poder político, económico y militar de Estados Unidos, ¿no? Si ustedes revisan la página del CIS van a encontrar ahí que hay algo que en la academia nosotros denominamos como la puerta giratoria, ¿no? ¿A qué me refiero con la puerta giratoria? A este paso que hacen personajes de la vida pública, del gobierno, hacia el sector privado y a veces también del sector privado hacia la administración pública, ¿no? Es un giro que hacen constantemente y van rotando de la administración pública al sector privado. Y en este think tank, sobre todo, se nota mucho la incidencia que tienen en aspectos de seguridad, en aspectos sobre todo también del ámbito económico, y también forman opinión y delinean una gran cantidad de opiniones respecto a cómo se tiene que analizar América Latina. Y en el caso particular de México, tienen una gran cantidad de publicaciones al respecto de cómo se tiene que analizar México. Y digamos que la otra esfera que es importante mencionar es que constantemente sus expertos van a tener diálogo con el Congreso y el Senado de Estados Unidos. Entonces, digamos que tienen también una amplia cabida en este tipo de esferas a nivel de la política estadounidense, ¿no? También, además del CIS, estuvo Lorenzo Córdoba en el Wilson Center. Y es algo similar, si ustedes revisan en el Wilson Center, se van a encontrar a personajes realmente importantes. Por ejemplo, ahí está el ex embajador Anthony Wayne, está gente también de la política mexicana, está gente también empresaria mexicana. Entonces, digamos que hay un vínculo bastante fuerte, bastante aceitado entre la política estadounidense que se hace a partir de estos think tanks y el poder político económico en México, ¿no? Y se suma también otro tipo de reuniones que tuvo ahí que tienen que ver sobre todo con iniciativas de la democracia. Ahí presentó una iniciativa junto con otras organizaciones y es una iniciativa que viene de la cumbre de la democracia del 2021. Y es relevante también la visita que hace en esta época, no solo porque ya está de salida Lorenzo Córdoba, sino también porque a finales de marzo se va a llevar a cabo la siguiente cumbre de la democracia, que va a contar sobre todo con varios países de América Latina y que bueno, ahí se define mucho de la política que delinea Estados Unidos hacia la región, ¿no?
También llama la atención pues esta visita a la NET por lo que significa. Sabemos que en el caso de esta organización pues incluso recibe financiamiento de la CIA, que es esta área del gobierno estadounidense dedicada a pues infiltrar prácticamente todos los países del mundo con sus propios intereses, e incluso pues que se ha demostrado en muchas ocasiones la CIA pues ha promovido golpes de Estado, ha promovido que quienes arriben al poder político, al poder público, en este caso algunas presidencias de países, tengan intereses muy cercanos a Estados Unidos o se sometan a las políticas estadounidenses. Y aquí, bueno, mencionaba usted, maestro Aníbal García Fernández, que sabemos que la NET financia organizaciones y no podemos dejar de revisar el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González Guajardo, porque es, digamos, este vínculo con la propia derecha mexicana. O sea, la NET está metidísima en México, también pues golpeando en realidad la democracia. No es que estos fomenten la democracia, sino por el contrario. ¿Qué lectura se le puede dar a esta visita de Lorenzo Córdoba con todo este contexto y también con los vínculos de la propia NET con el grupo empresarial opositor al actual gobierno del presidente López Obrador? Bueno, yo creo que si por ahí había dudas respecto a quién era Lorenzo Córdoba en el INE y respecto a su posicionamiento político ideológico, después de esta visita queda, yo creo que bastante claro, ¿no? Hacia dónde está viendo, con quién se está vinculando y sobre todo la agenda que va a traer después de esta visita, ¿no? Ya les decía hace un momento que está en las siguientes semanas la cumbre de la democracia, pero también en este contexto de la visita de Lorenzo Córdoba hay varios aspectos ahí que quedan al margen, pero que están, me parece, ligados, ¿no? La visita que tuvo, por ejemplo, a la OEA. En lo que va del sexenio, desde el 2018, o más bien 2019, para empezar ahí el sexenio, han ido gente del PAN, congresistas y senadores de oposición también, a hablar con Almagro. En lo que va del sexenio, desde el 2019, repito, han ido por lo menos 6 veces a dialogar con Almagro. Y ahora ya fue Lorenzo Córdoba. Y esto se da también en un contexto en el que se ha especulado mucho respecto a la salida de Luis Almagro por una serie de aspectos ahí dentro de la OEA y que rompen el reglamento interno, ¿no? En Estados Unidos también hay un fuerte, digamos, lobby, una fuerte presión hacia la salida de Luis Almagro y también, bueno, en ese contexto está la visita de Lorenzo Córdoba, ¿no? Y respecto a lo que mencionabas de este vínculo entre la NED, entre, por ejemplo, el Wilson Center, se me escapaba ahí hace un momento el otro think tank que es el Atlantic Council. Eh, Hay un vínculo bastante fuerte de la política mexicana, de los grupos de derecha en México con este tipo de organizaciones, ¿no? Si ustedes revisan, por ejemplo, en el Wilson Center, van a encontrar también que tiene un instituto para México. Y en ese instituto para México, cuando lo revisen, van a encontrar a gente que no solamente estuvo en la administración pública del gobierno mexicano en el pasado, sino que también tiene vínculos con medios de comunicación. Y ahí es cuando el tema se vuelve un poco más complejo, ¿no? Hace un momento mencionabas el tema del lofer. Hace unos días en Argentina hubo una reunión en la que estuvo presente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estuvieron también eh, políticos latinoamericanos y el lawfare fue uno de los temas que, digamos, fue el eje que estructuró este encuentro en Argentina, ¿no? Y en el caso de México llama la atención porque justamente es algo que hemos visto en proceso desde que empezó este sexenio, ¿no? La Suprema Corte de Justicia nunca antes había tenido tantas impugnaciones constitucionales, nunca antes había tenido tantos amparos como ahora, y eso lo pueden comprobar en el mismo sitio de la Suprema Corte. Hay una parte en donde viene la estadística judicial que tienen ellos desde por lo menos 1995, y es muy claro cómo el uso fáctico del Poder Judicial ha estado en marcha constantemente, ¿no?
Y en este encuentro también mencionaban otro aspecto que vinculo con lo que ha sucedido en México, ¿no? Y es el tema de los medios de comunicación. Cristina Fernández decía, no hay loafers si no hay medios de comunicación. Y por eso es relevante tanto lo que fue a hacer ahora Lorenzo Córdoba, por esta reunión que tuvo con gente especializada en temas electorales, hicieron una iniciativa para revisar los procesos electorales en América Latina, los vínculos que hace con el Wilson Center, que constantemente tiene expertos que son consultados tanto en el Congreso de Estados Unidos como también son consultados por medios de comunicación en México, ¿no? Y por otro lado, está gente también vinculada a la elaboración de encuestas en el Wilson Center. Entonces, ahí ya tenemos un panorama mucho más completo y mucho más complejo de lo que implica este tipo de vínculos de Lorenzo Córdoba con gentes pues de este nivel y de este tamaño en la política estadounidense, ¿no? Y el mensaje que mandan, por supuesto, a la derecha, en un contexto también hay que mencionarlo, en un contexto donde la propia derecha estadounidense, sobre todo pues los representantes del Partido Republicano en el Congreso de allá y en la Cámara de Representantes, pues habían venido presionando mucho al gobierno de Joseph Biden, pues incluso con este tema de mandar tropas a México, lo que claramente era no solo una injerencia, sino sobre todo una invasión. En este mismo contexto se da la visita de Lorenzo Córdoba, pues ya también respaldando esas políticas injerencistas abiertamente contrarias al derecho internacional, ¿no? Al respeto de las naciones y en este caso al respeto de nuestra soberanía nacional, de nuestra soberanía mexicana. ¿Usted cómo lee esta parte de que en este contexto y a días de que deje el cargo, pues haya ido a pues respaldar esta visión de relación bilateral e incluso pues de sometimiento de nuestro país a los intereses estadounidenses? Claro, bueno, ahí yo lo vería más como haciendo una síntesis de lo que implicó los 30 años anteriores del neoliberalismo y la creación de órganos autónomos. Me refiero al hecho de que estos órganos autónomos tienen, valga la redundancia, autonomía de presupuesto, autonomía de gestión para poder llevar a cabo acuerdos con países. Eso es algo, es una reforma que se hizo en los años anteriores y que ha sido muy fructífera para poder parar a un Estado y a una administración como la actual. Yo creo que ese es uno de los aspectos más relevantes y que no solamente nos remite al tema del INE, nos remite también a la COFESE, nos remite también al INAI, nos remite también a la Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, que de hecho hay gente que está vinculada en el Wilson Center y que estuvo en estos órganos autónomos y que en el marco en el cual la relación bilateral está metida en un proceso en el cual las elecciones en Estados Unidos hacen que estas disrupciones entre gobiernos sean mucho más álgidas, se suma también el tema de la cuestión del fentanilo, se suma también la cuestión de las pláticas en tema energético. Estuvo también de visita hace poco John Kerry, gente que está en la Casa Blanca y que tiene que ver con temas de seguridad también vino aquí al país, congresistas de Estados Unidos también vinieron acá, entonces hay un contexto de presión muy fuerte por parte de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano, y ahí es donde se insertan este tipo de cuestiones que a días de salir Lorenzo Córdoba deje muy clara cuál es la posición de, pues bueno, de su administración en el INE y de la forma en la cual está aceitando vínculos con Estados Unidos, ¿no? Es muy claro en esto que les mencionaba de la puerta giratoria, en muchas ocasiones lo que sucede es que esta gente que pasa del sector público al sector privado suele llevarse información sensible, información clasificada, información que es no pública, pero que sí es relevante en términos de la administración de un país, ¿no? Y eso también es, digamos, crucial en este momento en el que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama van a salir y muy probablemente ambos regresen a la UNAM porque ahí tienen sus plazas los dos, ¿no?
Y también pues esta parte destacarla, ¿no? La información sensible o privilegiada a la que han tenido acceso y que por supuesto ya ponen a disposición de estos otros intereses, porque a estas alturas, maestro, pues nadie podría creer que realmente están luchando por la democracia de México, sino más bien por los intereses de un grupo ya abiertamente, digamos, identificado, ¿no? Como es este poder económico fáctico que trata de imponer nuevamente un gobierno títere para seguir haciendo y deshaciendo con no solo el presupuesto público, sino sobre todo para pues seguir expoliando los bienes nacionales, ¿no? Y ya decía usted pues también todo el tema de los energéticos que están también digamos en disputa, ¿no? Una disputa que Estados Unidos pues no ha querido dejar, a pesar de que en el propio TEMEC se ha planteado que México mantiene su soberanía en este sentido y por supuesto no deja de llamar la atención todas estas presiones también en un contexto en el cual el gobierno de México ha logrado, por ejemplo, estatizar el litio, que también es otro elemento que se pone a la mesa y que ha sido, pues, digamos, muy codiciado por Estados Unidos, no solo en el terreno mexicano, sino en otras naciones. Pues todo esto está a la mesa y ya no podemos seguir creyendo que este tipo de personajes, pues, defienden la democracia, ¿no? Claro, digamos que es mucho más cuestionable la forma en la cual dicen o argumentan defender temas de la democracia en México, ¿no? Recordemos, por ejemplo, las actuaciones que ha tenido Luis Almagro desde 2015 a la fecha. Han pasado golpes de Estado en América Latina, por lo menos el de Bolivia y el de Perú. Ha sucedido este intento de magnicidio contra Cristina y la actuación de la OEA ha quedado totalmente al margen y ha mostrado también esta vocación injerencista y esta vocación de ser, como dice el presidente, el departamentito de Estado, o como se decía antes, el Ministerio de las Colonias, ¿no? Y es con esta gente con la que se va a entrevistar Lorenzo Córdoba también, ¿no? Queda también claro, por ejemplo, los vínculos que tiene un sector económico político de México con Estados Unidos, no solamente con el Partido Demócrata, sino también con el Partido Republicano. Queda en evidencia también la forma en la cual la NED, la USAID, por lo menos el Departamento de Estado y este sector del Departamento de Estado que se dedica a investigar sobre América Latina, queda en evidencia justamente cómo trabajan, ¿no? Sectorialmente con países que son prioritarios para ellos y que también, digamos, tienen hay un concepto que permite explicar muy bien esto, que es el poder blando, ¿no? Que es esta forma en la cual el gobierno estadounidense financia una gran cantidad de organizaciones y que después crean capacidades de injerencia en terceros países, como es el caso de México. Y ahí, bueno, ya mencionabas hace un momento el caso de Mexicanos contra la Corrupción, pero también está ahí el IMCO, también está México Evalúa, en fin, si uno revisa los datos de la Iniciativa Mérida, se va a encontrar que por lo menos hay más de 200 organizaciones que financiaron desde el 2008, 2007 que empezó a aplicarse, hasta el 2021 que cambió la Iniciativa Mérida. Entonces, para concluir, hay una gran cantidad de vínculos bilaterales, tanto a nivel de la administración pública de estos órganos autónomos y también hay una gran cantidad de vínculos del gobierno estadounidense con organizaciones civiles en México. Sí, por supuesto, la parte que tiene que ver con esta nota diplomática, no lo olvidamos, que envió el gobierno de México a propósito de una investigación que presentó contra Línea y que se le hizo saber al presidente López Obrador de que desde la embajada de Estados Unidos se estaba entregando el dinero a mexicanos contra la corrupción y tuvimos acceso pues a estos documentos. México presentó esta nota diplomática, si no mal recuerdo, el 7 de mayo de 2021 y hasta la fecha
fecha, pues el gobierno de Estados Unidos ni siquiera se dignó a responder esa nota diplomática de por qué estaba financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cuando es claramente una organización golpista. Y por otra parte también preguntarle, maestro, esta parte que tiene que ver con el hecho de que la gira de Lorenzo Córdoba se pagó con dinero del pueblo de México, es decir, con dinero público. Hoy el presidente López Obrador indicaba pues que prácticamente se paga una gira política con tintes políticos de derecha, fachos, y al mismo tiempo decía pues que acaban siendo conspiración contra el propio pueblo de México, por lo que significan todas estas organizaciones, la NET, la OEA, la CIS, el Wilson Center y todas las que nos ha mencionado, maestro, pues que al final digamos, del día, son organizaciones que conspiran contra las naciones y que incluso, pues con tal de imponer su visión del mundo, su proyecto neoliberal y también sus propios intereses de Estados Unidos, pues acaban golpeando a las democracias latinoamericanas y en este caso, pues, digamos, el tema es México, ¿no? O sea, acaban tratando de tener injerencia en nuestro país. Exactamente. Ahí yo creo que como mexicanos, como mexicanas, tenemos que estar constantemente viendo qué es lo que se dice desde Estados Unidos sobre México, ¿no? Porque mucho de eso repercute en la política nacional y también en la política bilateral. Un comentario antes de eso, de- de otro tema. En Estados Unidos, desde que empezó la administración Biden, ya no publican los datos que tienen que ver con la asistencia para el desarrollo y la asistencia militar en general. Desde 2021 no hay datos al respecto, ¿no? Y eso, digamos que en un país como Estados Unidos, que se precia de ser la democracia ejemplo en el mundo y de ser los paladines de la transparencia, ¿no? El gobierno de Biden no ha publicado este tipo de datos y no podemos saber desde el 2021 a la fecha a quiénes están financiando, cómo se está llevando a cabo el financiamiento en temas militares hacia terceros países, dígase México, América Latina, Europa, no lo han publicado. Y el otro tema es que en las publicaciones que hacen constantemente de este tema de asistencia para el desarrollo, sacaron a la NED de este tipo de datos, ¿no? Ahora ya no podemos saber a quién financia la NED, tenemos que ir al portal mismo de la NED y esperar a que esta institución del gobierno estadounidense otorgue los datos, ¿no? Entonces, digamos que este es el tipo de problemas a los que nos enfrentamos también al momento de investigar y de poderle dar a la población investigaciones al respecto, ¿no? Pues muy lamentable el hecho de que pues se falta la transparencia pues para beneficio de sus propios intereses en el caso del gobierno de Estados Unidos. Maestro, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero no quisiera despedirme sin pedirle un último comentario, un breve comentario respecto de pues esto que está pasando con la derecha en México. Nos decía pues no solo es el caso de Lorenzo Córdoba, sino también algunos legisladores del propio Partido Acción Nacional. Todos ellos se unen con un mismo objetivo, que es recuperar el poder político y con campañas de desprestigio, porque como bien indicaba usted hace rato, en el caso de Lawfare y toda esta discusión que se llevó en Argentina, pues se evidenciaba el papel que juegan los medios de comunicación corporativos y en este caso en México pues lo vemos prácticamente todos los días con estas campañas de noticias falsas de posverdad y que no les importa ni su prestigio ni absolutamente nada con tal de imponer una narrativa que es contraria a la propia realidad. ¿Cómo se puede leer esta alianza entre todos estos sectores para recuperar el poder en 2024? Bueno, son intentos que están haciendo desde diversos planos políticos, ¿no? Alianzas entre partidos políticos, alianzas entre medios de comunicación. Recordemos, por ejemplo, la alianza de medios que se publicó en 2019 o 2020, si no estoy mal, en la cual varios de los grandes medios en México se unieron para, digamos, compartir la información que ellos generan.
Eh, También está una alianza de las grandes empresas en México, del capital nacional, que en los últimos 30 años cada vez fue más transnacionalizado, o sea, perdieron sobre todo mucho de lo que tenían antes de esta visión nacionalista, perdieron también la capacidad de ser ellos los dueños de las empresas y ahora tienen capitales extranjeros dentro de sus consejos de administración. En fin, hay una gran cantidad de vínculos que se están tejiendo entre ellos, pero también hay rupturas internas, ¿no? Para no irnos tan lejos, la ruptura actual que tiene el PRI es muestra de la forma en la cual el poder político que ellos tuvieron ya no lo tienen, ¿no? Ya no tienen esa hegemonía que tuvieron antes de establecer primero su propia narrativa, de establecerse como los partidos políticos hegemónicos y también ya no tienen, digamos, tanto poder político como lo tuvieron antes, ¿no? En las administraciones del PRI o del PAN. Van a seguir intentando este tipo de cuestiones, mucho más ahora que se vienen las elecciones en Chihuahua y en el Estado de México, y el año siguiente la elección presidencial. Van a buscar por todos los medios posibles desestabilizar al país o por lo menos establecer sí una narrativa que sea contraria a los intereses nacionales para volver al poder, ¿no? Como lo tuvieron antes.